literaturas vanguardistas y generación del 27. A lo largo del siglo XX se fueron presentando diversos movimientos literarios bastante representativos no solo para la literatura, sino que también generaron impacto social y cultural, sobre todo en España. Uno de esos movimientos fueron las conocidas literaturas de las vanguardias. Se conocen como aquellas tendencias artísticas y literarias que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las cuales eran una forma de protesta contra los modelos estéticos que se tenían planteados hasta esa época. El surgimiento y la evolución de las vanguardias ha de tener en cuenta los riesgos culturales de la época, como la europeización y las iniciativas culturales liberales. Lo que se buscaba con esto era renovar radicalmente las formas de expresión, es decir, el arte, la pintura, la escultura, la música y demás, llevándolo a un contexto más innovador, experimentando nuevas estructuras, nuevos contenidos, temáticas o enfoques. Y es por esto que genera un gran impacto, ya que se arriesgan a desafiar todos esos esquemas impuestos por la sociedad. Generan una revolución artística, la cual para esa época trajo consigo bastantes oportunidades de poder plasmar lo que se quería expresar realmente sin ningún impedimento. Estas vanguardias trajo consigo como consecuencia otro movimiento bastante importante, la generación del 27. Se llamó así porque se presentó en 1927 para homenajear a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte, el cual estaba conformado por un grupo de escritores importantes para la literatura, como Pedro Salinas, Federico García Lorca, Luis Cernuda, entre otros, quienes iban en busca de una renovación del lenguaje poético, dar un equilibrio entre lo sentimental y lo intelectual, un arte para la minoría y para la mayoría. En pocas palabras, un término medio entre revolución y lo tradicional. La generación del 27 generó su impacto sobre todo en la poesía, ya que crearon nuevas maneras y métodos distintos para escribir. Ahora bien, es válido afirmar que ambos movimientos tienen ciertas semejanzas, la tendencia al cambio, a la innovación, a buscar algo fuera de lo común, no solo al momento de hablar de la escritura de las obras, sino que también trata de buscar ciertas formas de expresión sin tener ningún tipo de restricción. La poesía vanguardista, el ultraísmo, el creacionismo de las primeras vanguardias que reciben temas y formas, como la importancia de la ciudad y el entusiasmo por la vida moderna y la experimentación poética. Al igual que las vanguardias, la generación del 27 logró incentivar a las personas a tener un pensamiento diferente del que se tenía, un pensamiento más creativo y sensible, ver el arte como una fuente de inspiración, un arte que no cualquiera pudiera entender. Y el que lo hiciera, entendería lo bello que es y la importancia que éste representa. Por último, el surrealismo que se incorporará a la crítica de la sociedad y el deseo de liberación expresiva. Pero así como se pueden encontrar bastantes semejanzas entre estos dos movimientos, se encuentran también ciertas diferencias, como por ejemplo, las vanguardias fueron y son movimientos de resistencia, de crítica, de manifestaciones artísticas que querían una revolución total en la literatura, llevándolo a un contexto más real, mientras que la generación del 27 se encontraba en un punto medio, nunca dejaron lo tradicional, lo consideraban importante pero a la vez veían la necesidad de reformarlo y hacerlo un poco más sensible. En conclusión y como consecuencia de todo ello, desaparece la estrofa y la rima a favor de la libertad del genio y la experimentación de la búsqueda de nuevas formas de expresar lo hasta entonces no expresado. También cambia el concepto del receptor del arte, ya que se buscará un receptor especial, activo, creador, que sea capaz de descifrar los significados de la obra, que pueda entender el motivo de creación. Desde sus comienzos fueron unos movimientos revolucionarios que dominó el panorama artístico occidental, que generó diversas corrientes y manifestaciones, generando cambios en la cultura y el pensamiento de la sociedad de la época.